¿Cuáles son para ti los pilares básicos y quizás fundamentales de la salud? Del sol sería el 1. Desde el primer día que ves amanecer, regulas la glucemia sanguínea a lo largo de todo el día un 30% mejor. Hay un estudio que compara el estímulo de la luz solar al amanecer con la fluoxetina, que es un antidepresivo. Las primeras 4 semanas es más efectivo para la depresión. ¿Estamos hablando de subir la persiana en el caso de España y mirar al sol o mirar el amanecer? Sí, pero sin presión. Y vivimos en un momento muy paradójico cuando, a pesar de que es tan importante para la salud del agua, la gente ha perdido la sed. ¿Por qué? Número 1, porque bebemos agua cargada de tóxicos y bebemos agua que nos deshidrata. Explícame eso. Número 1, en una botella de plástico, 240.000 nanoplásticos. Por ejemplo, muchas personas que no pierden peso también puede tener que ver con un problema de toxemia a este nivel. Y lo segundo y más importante, para mí, porque se tiene menos en cuenta, es que no... Néstor Sánchez es terapeuta y especialista en salud integrativa que une ciencia, biología evolutiva y psiconeuroinmunología para ayudarte a comprender los pilares reales del bienestar. ¿Por qué ahora estamos con el cerebro tan inflamado? Una gran fuente de neuroinflamación es tener mal el aparato digestivo. Otra tercera fuente es los tóxicos, entendiendo tóxico también como una muy mala regulación de la hormona. Según lo que soñamos, ¿podemos interpretar cómo estamos a nivel de salud? El sueño tiende también a incorporar aquello que le faltó, aquello que tu cuerpo de alguna manera y tu sistema nervioso encontró de una vivencia que no estaba. Por eso hay veces que tú parece que tienes un sueño que es desagradable, pero tú te encuentras bien. ¿Cuáles son esas actividades, esas acciones que nos cargan? ¿Por qué dices que el egoísmo duele? ¿Y qué papel juega la microbiota? ¿Por qué lugar empezamos? Pues antes de empezar a hacer nada, hay que empezar a tener... ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Hay un pequeño gesto que puedes hacer ahora mismo, justo antes de ver la entrevista, que ayuda a que este canal y este proyecto mejoren cada día. Un pequeño gesto que permite que consigamos más invitados, que mejoremos la producción y que podamos hacer que Tiene Sentido llegue a más y más personas como tú cada día. Ese sencillo gesto es suscribirte. Te prometo que si lo haces nos esforzaremos para que tu gesto sea recompensado con grandes conversaciones que te ayuden a encontrarle más sentido a tu vida, con nuevos sorteos y con más contenido y de mejor calidad. Mil gracias por apoyarnos, por suscribirte y por estar aquí. Néstor, ¿cuáles son para ti los pilares básicos y quizás fundamentales de la salud? Pues mira... es una pregunta que podría ser fácil, pero que a mí no me es tan fácil de responder, porque una de las cosas que considero que... Y perdona si me alargo, pero que tiene que ver con cómo yo entiendo la salud, es que durante mucho tiempo hemos seguido un paradigma médico de fragmentar el cuerpo para comprenderlo, porque el cuerpo es muy complejo, ¿no? De ahí salen todas las especialidades y están... pues los nefrólogos que solo saben de riñón, los neurólogos que solo saben de cerebro, ¿no? Entonces, y esto en realidad viene de un anatomista que se llama Vesalius, que lo que hizo fue el primero que definió los sistemas corporales, y a partir de ahí nacen todas las especialidades, ¿no? Pero esta manera de pensar para mí se ha trasladado a fragmentarlo todo en estrategias o en herramientas que van a buscar una solución, que puede ser un medicamento, puede ser una dieta, y la vida no es así, ¿no? Cuando tú estableces un pilar, ese pilar solo normalmente genera resultados anecdóticos, pero es la conjunción de muchas cosas lo que realmente acaba generando unos cambios significativos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis pilares? Para mí mis pilares son aquellos que tienen que ver con lo que tu cuerpo espera de ti. El otro día pensaba en una frase que he dicho mucho, pero le he dado un sentido nuevo, que dice: la intensa felicidad por el avistamiento fugaz de un animal libre en la naturaleza no es más que la nostalgia de cuando nosotros vivíamos en ella. Y de ahí salen mis pilares. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces podríamos definir la enfermedad como una nostalgia de lo que mi cuerpo espera de mí.
de lo que siempre hemos tenido. Entonces, la enfermedad como nostalgia es algo que me parece poético y que creo que es así. Entonces, ¿qué espera mi cuerpo de mí? Espera luz. Para mí, uno de los pilares básicos. ¿Luz en términos de la luz del sol, de ritmo circadiano, o la luz en términos espirituales? No, luz en este caso en términos de luz solar. Entonces, número uno, por los ritmos circadianos, ¿no? Al fin y al cabo, la gente tiene que saber que somos fotorreceptores andantes. Que nosotros tenemos fotorreceptores en los ojos, tenemos receptores que calibran el tipo de luz que nos llega en los ojos, en la piel, en el tejido adiposo. Que la región, uno de los nervios más mielinizados, es decir, que más conservado esté para que la información vaya rápido, es el tracto retino-hipotalámico, es decir, lo que va de la retina a mi hipotálamo, que es el centro de regulación de las hormonas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reservado momentos del día y de la noche para las diferentes funciones corporales, ¿no? Entonces, a esto le llamamos ritmos circadianos, es decir, ritmos que se acercan a un día, por eso se llaman circadianos, cercanos al día, ¿no? Y esto es tan importante que a los descubridores de las bases moleculares de la expresión circadiana de nuestros genes le dieron el Premio Nobel de Medicina en el 2017. Entonces, todo en nuestro cuerpo viene mediado por unos ritmos que son guiados principalmente por la luz. ¿Sí? ¿Tú sabías que todas las hembras o mujeres mamíferos ovulan después de despertarse? No. Que hay un problema muy grande, por ejemplo, con que ahora las niñas tienen la primera menstruación muy pronto. Esto es muy bestia. ¿A qué le llamamos muy pronto? A los 10, 11 años, 12 años. Hace 200 años las tenían a los 15, a los 16, a los 17. Eso es una exposición demasiado temprana a unas hormonas que no deberían estar. Y eso, por ejemplo, te predispone a muchas circunstancias problemáticas de salud y además, claro, hace que la combinación de menstruar muy pronto y que es ser mamá muy tarde da una dificultad mayor, porque al final es el número de ovulaciones lo que condiciona tu fertilidad. Y ahora hay una cosa muy surrealista como especie, que es que nos está costando reproducirnos, cuando es uno de los factores biológicamente más facilitados, porque si una especie no se puede reproducir, desaparece. ¿Es un para qué? Sí, el ser humano. Sí. Entonces, total, que me estoy enrollando que flipas, pero... No, está bien, está bien. La regulación del desarrollo del sistema reproductor viene muy mediado por una hormona que se produce en la oscuridad, que es la melatonina. Entonces, cuando nosotros constantemente nos exponemos a pantallas, a luces artificiales, sobre todo por la noche, muy pequeños, en este caso muy pequeñas, lo que está pasando es que estamos condicionando una pubertad prematura. Y si a esto le sumas el segundo gran factor, que es la exposición a disruptores endocrinos, para mí tenemos la explicación, disruptores endocrinos más falta de melatonina, es la explicación de por qué las niñas están teniendo la menstruación tan pronto. ¿Y esto tendría algo que ver con esos problemas de fertilidad entonces? Totalmente, ambas cosas. Bueno, es que además luego viene que la menstruación es un ciclo y que además todo está, yo siempre lo explico, digo, todo está organizado dentro de ciclos más allá de un día, pero también dentro del día, ¿no? Sí. Porque es casualidad que ovulemos cuando nos despertamos y que sea cuando hay el mayor pico de testosterona, sobre todo en hombres, que es cuando tenemos libido. No, no es casualidad. ¿Y qué hacen las parejas? No, parejas, nos levantamos por la mañana.
preparamos el desayuno de los niños, nos vamos corriendo, los llevamos, vamos a currar, mientras curramos contestamos unos emails, cuando hay una parada vamos al gimnasio porque si no, no podemos ir al gimnasio, luego volvemos a casa, vamos a buscar a los niños, los llevamos a extraescolares, después de extraescolares llegamos a casa, preparamos cenas, contestamos los últimos emails, nos decimos 3 cosas que nos tenemos que decir, cenan los niños, los acostamos, cenamos nosotros y luego decimos, vale, ¿nos ponemos ahora a hacer el amor? No, o sea, no tienes ganas, estás demasiado cansado. Entonces, como es tan importante para la especie, el momento natural es por la mañana. Y además pasa una cosa muy bonita que es, yo produzco, las mujeres ovulan, tenemos testosterona, por lo tanto tenemos líbido. Y la segunda cosa que ocurre por la mañana es que producimos más o menos el 50% del cortisol diario, ¿no? Cuando nos despertamos producimos lo que se llama el cortisol awakening response, ¿no? Entonces el cortisol es una hormona que, entre otras cosas, calma el sistema inmune. Está muy denostado el cortisol, pero es esencialísimo en fluctuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si yo me quiero quedar embarazada? Que necesito que si llega un material genético extraño, que es un esperma, mi sistema inmune no lo ataque. ¿Y qué me va a permitir eso? Que lo haga en el momento en el que el cortisol genere el pico de inmunorregulación. ¿Para qué? Estoy ovulando. Tengo ganas y lo hago desde la pasión, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, y yo he tratado muchas parejas, el decir, no, hay que hacerlo por obligación porque es el día, al hacerlo con pasión. Con pasión, no con pasión. Y tercero, está facilitado que el sistema inmune no ataque a ese ADN extraño, porque además es un ADN extraño, ¿no? Entonces, todo eso junto, para mí es una explicación de cómo de cómo mi biología regula muchas funciones corporales a un momento del día o de la noche, ¿no? Pues el sistema inmune es otro momento. ¿Por qué no sube la fiebre por la noche? No sube la fiebre por la noche porque es el momento donde el sistema inmune va a tener más energía. No es casualidad. ¿Qué pasa si yo no duermo bien? Que me resfrío más. Es así. Bueno, entre otras cosas, que tengo más problemas inmunes, que me inflamo más, ¿no? Entonces, luz, que veníamos de luz, ¿no? Luz por ritmos circadianos y para mí también luz por los efectos directos que tiene. Entonces, número 1, con todos nuestros cerebros always on alimentados por Starbucks, nos hemos desvinculado del pulso fundamental de este planeta, que es luz y oscuridad. Pero es que además la exposición al sol tiene efectos directos. El sol aumenta la testosterona, regula el dolor, regula la tensión arterial, activa neurotransmisores tan importantes como la tirosina, como la serotonina, todos los aminoácidos aromáticos. Para que se transformen en neurotransmisores necesitan de rayos ultravioleta. Induce la producción de una sustancia extremadamente antioxidante que es la melanina. Y por supuesto produce vitamina D, ¿no? La famosa vitamina D, que los seres humanos la sintetizamos, no la consumimos. Y no es lo mismo. Suplementada que sintetizada. Entonces, para mí, luz es un pilar. Luego, si salen más cosas, pues hablamos más de cualquiera de los pilares que quieras, pero es que tengo bastantes, no puedo decir pocos. La mayoría de las personas que han pasado por este podcast recomiendan el uso de suplementos, pero con una condición, que antes estés cuidando lo esencial, porque los suplementos no sustituyen hábitos, pero sí pueden potenciarlos. Son una pieza más en ese puzzle que es la salud. Si tras escuchar esta entrevista quieres probar algunos de los suplementos recomendados, te recomendamos hacerlo en B-Levels, nuestro patrocinador del episodio. B-Levels ofrece productos para mejorar la concentración o el descanso, regular tu sistema hormonal, cuidar tus digestiones o reducir la inflamación de forma natural. Si quieres probarlo, échale un vistazo a su catálogo completo de suplementos usando el enlace en la descripción, siguiendo el enlace tienesentido.podcast.com/B-Levels o escaneando el QR en pantalla. Y cuando lo hagas, usa el código Tiene Sentido para obtener un 5% de descuento. Bueno, pues vamos a ir ahora por todo, pero en este primer nivel
¿Dirías que el paso número 1 de una salud óptima es tener como más control sobre cuándo nos despertamos, cuándo comemos, cuándo cenamos? Es decir, ¿hace falta orden vital para que nuestra salud sea más óptima? Yo no le llamaría control, yo le llamaría coherencia. Porque, ¿sabes? La gente que busca control en salud, es muy fácil que caiga en un hechizo que se llama controlar hasta descontrolarse. Pero puede ser que antes de la coherencia, cuando te inicias en hacerte responsable de tu salud, necesitas poner un poco de orden o de control. Sí, lo que yo diría es dale la información adecuada para poder guiarte por tu cuerpo. Mira, yo te diría, fundamental, cuando te levantes, cuanto más cercano sea del amanecer, mira amanecer. Porque le estás diciendo a tu cuerpo, es de día. Esto tiene efectos, por ejemplo. Hay un estudio que comparan el estímulo de la luz solar al amanecer con la fluoxetina, ¿vale? Que es un antidepresivo. Entonces, las primeras 4 semanas es más efectivo para la depresión. Perdón, para la... Ahora no reperdona, ¿eh? Porque no recuerdo bien si estaba mirando ansiedad o depresión, porque hablan mucho. Es más efectivo la exposición a la luz adecuada, la luz que simule la luz del sol, que el fármaco. Y a partir de las 4 semanas, la combinación tiene más efecto, la combinación de las dos cosas tiene más efecto que una de las dos intervenciones aisladas. Pero siempre más la exposición a la luz del sol que el fármaco. Cuando tú miras desde el primer día que ves amanecer, regulas la glucemia sanguínea a lo largo de todo el día un 30% mejor. Hasta ese, o sea, es muy bestia el impacto que tiene, ¿no? A veces ves trendings en Instagram de toma vinagre de manzana para mejorar tu glucemia, ¿no? Un 5%, un 7%. Estamos hablando de un 30%. Estamos hablando de subir la persiana, en el caso de España, y mirar al sol o mirar el amanecer. Sí, pero sin filtro de por medio. No puede ser a través de un cristal. Abrimos ventana. Hay que abrir ventana. Y ya está. ¿Durante algún tiempo en concreto? Estos estudios, o sea, un poco es menos que nada. Yo te diría que si lo puedes hacer 15 minutos es súper guay y que 30 minutos es lo más recomendado. Pero cuando el sol va apareciendo, primero por la mañana hay una relación entre luz roja y luz azul determinada, que es una información muy importante, y también empiezas a recibir mucha luz infrarroja. La luz infrarroja, que es el 42% aproximadamente de todo el espectro de luz solar, se llama infrarroja porque no la vemos. ¿Vale? Ahora está muy de moda los paneles de luz infrarroja, pues recordar a la gente que hay una versión gratuita que es el sol, que el 42% es infrarrojo. Entonces, hostia, es que el panel es muy caro. Digo, bueno, pues sal a la calle, que es luz infrarroja, el 42%. Y que tiene la particularidad que activa, o sea, hace 2 cosas muy importantes. Hace muchas más, pero mejora la funcionalidad de un orgánulo celular muy importante que son las mitocondrias. Y segundo, prepara, porque induce la expresión antioxidantes, prepara a la piel para las radiaciones más potentes que vendrán luego. Por ejemplo, hay estudios también de muchos dermatólogos que tú utilizas, aunque sea de laboratorio, luz infrarroja. Entonces pones la mitad de la espalda, las imágenes es que es muy visual, ¿no? Le irradias con luz infrarroja y la otra mitad no. Y luego irradias con rayos ultravioleta y esta parte se quema y esta no. Entonces te prepara. Cuando dice la gente, no, es que el sol te quema, ya. Si tú no te has preparado adecuadamente para la exposición a la luz del sol, es probable que te queme. Si tu piel está adaptada a exponerte al sol, lo haces de una manera coherente y además por la mañana te has expuesto a rayos menos potentes, es mucho más difícil que te quemes, ¿no? Entonces,
Total, que esto venía por... Esto venía porque estamos hablando de esa coherencia a lo largo del día sí. para adaptarnos a esa luz solar que tanto bien, ¿no? Que Sí. hoy el sol, estamos hablando que es medicina. Sí. Se calcula que al año hay 480.000 muertes en Europa por falta de sol. Entonces, primero luz roja e infrarroja, luego aparecen rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta principalmente 10, 11 de la mañana, tienen mucho que ver con la concentración y el foco. Luego rayos ultravioleta B, síntesis de vitamina D, rayos ultravioleta A y luego otra vez luz roja e infrarroja. Entonces, lo que aparece, y al mediodía, pues hay una relación 3:1 entre luz azul y luz roja. El cuerpo se da cuenta de que es mediodía y genera cambios para saber que ahora es el momento donde voy a gestionar mis líquidos diferente, ¿no? Entonces, realmente, lo que estábamos diciendo, ya me acuerdo, estábamos hablando del control, ¿no? Entonces, dar la información de que es de día para mí es fundamental. Luego, rodearte, aunque nos saltemos de tema, de un contexto de alimentación que te permita guiarte por tu hambre y tu saciedad, también es fundamental. ¿El sol nos marca cuál debería ser ese horario de Totalmente. ingesta, de alimentación? El sol nos ayuda a que las hormonas que tienen que ver con el hambre y la saciedad, que también tienen un componente circadiano muy grande, se produzcan de una manera adecuada. Y además ayuda muchísimo, el sol ayuda muchísimo a tener sensibilidad a una hormona fundamental que se llama leptina. ¿Has oído hablar alguna vez de la leptina? Vale. Pero lo recordamos para quien nos vea. La leptina es una hormona de la que yo estoy enamorado porque he podido ayudar a mucha gente cuando entendí esto. La leptina se descubrió como una hormona que produce tu tejido adiposo, tu grasa, para producir saciedad. En un momento dado, en los 90, se puso ultra de moda y se dijo, la cura de la obesidad. Ya estamos de nuevo con lo de la cura de la obesidad, que trae tela. Literalmente somos una sociedad enferma de estética. Pero bueno, ese es otro tema. Y luego se vio que no era tan... Entonces dice, vale, pues enchufamos a la gente leptina pero eso se vio que no era así. Porque la mayor parte de la gente lo que tiene es una incapacidad por parte del cerebro de ser sensible a la leptina, lo que se llama una resistencia a la leptina. La segunda cosa que se vio es que no solo quita el hambre, sino que además, como la produce el tejido adiposo, que es nuestra principal reserva de energía, lo que hace es informar a mi cerebro de cómo está mi estado energético. ¿Cuánto dinero tengo en el banco? Yo voy a estar más tranquilito, más tranquilita si en el banco tengo 1.000.000 de euros que si en el banco tengo números rojos. Pues esa es la leptina, ¿no? Entonces, cuando yo tengo sensibilidad a la leptina en mi cerebro, me activo. Es decir, produzco dopamina. Es decir, creo que tengo energía para reproducirme y por lo tanto activo el eje hormonal. Las deportistas de élite que pierden demasiada grasa pierden la regla. Eso es por la leptina, ¿vale? Activo mi tiroides porque la tiroides tiene que ver con acelerar las reacciones físico-químicas corporales, ¿no? Entonces se le conoce como la hormona que da permiso a ser curioso, a ser inquieto, a invertir energía, a hacer deporte. Entonces, ¿qué les pasa a muchas personas? Que el hecho de que no sean sensibles a la leptina hace que para mi cuerpo yo no me pueda permitir cambio. ¿Y tú qué les dices a esa gente? Tienes que hacer deporte, tienes que controlar, por eso lo decía. Tienes que esforzarte más y comer mejor. Y no se lo pueden permitir. Porque para su cerebro pesan 30 kilos. Y los terapeutas decimos, es que no nos hacen caso, es que vaya tela. Claro, si vienen a ti porque no saben hacerlo solos. Entonces, si tú no identificas por qué no lo pueden conseguir, los estás reventando. Y cuando a esa persona que no se lo puede permitir, en vez de decirle, es que no tienes fuerza de voluntad, es que no te esfuerzas lo suficiente, es que tienes que hacer estas herramientas, le dices, te admiro.
Me parece impresionante que a pesar de que tu cuerpo te está diciendo no te levantes de la cama, que no podemos, que no tenemos energía, te levantas, sigues con tu vida, cuidas a tus hijos, vas a trabajar. De verdad, toda mi admiración. Y la persona hace... Por fin alguien que me entiende. Entonces, es muy importante entender por qué se tiene una resistencia a la leptina. Y los dos factores que conocemos principales son que el cerebro esté inflamado, la neuroinflamación, y el segundo, la falta de luz. ¿Por qué? Porque la región del cerebro, perdón si me pongo un poco técnico, las neuronas que son sensibles a la leptina se llaman unas neuronas que tienen el gen de la propiomelanocortina, que son también activadas por la exposición a los rayos ultravioleta. Entonces, cuando yo me expongo al sol de una manera adecuada y soluciono mi neuroinflamación, vuelvo a ser sensible a la leptina y de golpe ese millón de euros que teníamos en el banco, pero que habíamos olvidado el código PIN, me acuerdo. Y el cuerpo dice, pero si tengo 175.000 kilocalorías disponibles para mí, tengo energía para comerme el mundo. Ahora sí que puedo hacer deporte. Pero si yo no entiendo eso y le pongo a hacer un hit a una persona, la reviento. Porque para ella es un infierno. Está yendo absolutamente en contra de la biología. Y encima la juzgo y la señalo y le digo, es tu culpa. Entonces, en una sociedad metabotóxica, obesogénica y enferma de estética, le echamos la culpa a la víctima. Por lo tanto, el sol tiene mucho que ver con tener la energía adecuada o percibir la energía adecuada. Y cuando yo percibo la energía adecuada y percibo que tengo almacén, pues tengo una mejor relación con la comida. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando yo no percibo a la leptina? Que claro, que tengo hambre feroz. Porque mi cerebro dice, yo necesito comer. Entonces no se trata de solo restringir, sino de entender qué está pasando dentro y por qué tienes esta relación con la comida, ¿no? Vamos desbloqueando. O sea, solo con el primer pilar, Néstor, creo que hay mucha gente que encontrará respuesta a por qué le cuesta tanto hacer determinadas cosas. Ojalá. Yo escribí un poema una vez que decía, con tanto sobrepeso y el corazón en los huesos. Entonces, eso hay que atenderlo. Porque el tercer factor es este, ¿no? Que, o sea, para mí, entender la neuroinflamación es fundamental. Entender que la exposición al sol es fundamental para las hormonas. Y luego, la presión que sufren las personas desde la sociedad, sobre todo las mujeres, para tener un criterio estético determinado, en sí mismo bloquea la mejora. Yo ya lo sabía, pero lo sabía desde la cabeza. Cuando tuve una hija, lo supe desde el corazón. Flipé. Cuando me empecé a fijar las veces que a mi hija durante un día le decían que guapa. ¿Qué significa eso? Significa que al animal más sociable que existe, que los antropólogos lo llaman el animal ultrasociable porque no se entiende el ser humano si no es en tribu. Para el ser humano, en muchas tribus, la pena de muerte es el destierro. Y cuando yo veo una actitud de destierro o de incluso de egoísmo, se activan las mismas áreas de mi cerebro que se activan con el dolor. El egoísmo al ser humano le duele. Le estamos diciendo que tú estás incluida por cómo es tu forma física, porque eres guapa. Toda la tribu te dice que guapa como la forma de incluirte. ¿Cómo crees tú que se siente alguien cuando no cumple unos criterios estéticos que no tienen que ver con simplemente verme guapa, sino con sentirme incluida? Pero no puede ser también un gesto cariñoso. Lo es. 100%. La gente no quiere hacer daño diciendo que guapa. Pero debajo del radar de la conciencia te están diciendo, te incluyo por guapa.
Y creo que eso es un problema. Porque mi hija es guapa, es inteligente, es divertida, es dicharachera y no lo dicen. Es curiosa, es saltarina. Decimos que guapa. Y normalmente a las chicas, a los chicos, campeón, otras cosas, ¿no? Ahora el pequeño tiene 2, ahora empezaremos a ver. Entonces, sinceramente creo que el tercer gran factor en todo esto es revisar pues, todo aquello que tiene que ver, muchas veces mi gran problema, en este caso con el peso, tiene que ver con que la presión que yo siento por sentirme incluida o no, por un criterio estético, que además luego esto se ve agravado con que en estos momentos, para mí, la industria ha generado un cuerpo de mujer que es inaccesible ¿no? Entonces ahora es surrealista porque tienes que tener piernas estrechas pero culo grande, pero cintura estrecha, pero pecho grande. Eso en la biología no se ha visto nunca. Entonces la industria de la estética, de la cirugía estética, del cómo perder peso, del cómo llegar a un ideal que no vamos a conseguir nunca, pues claro, está disparada, ¿no? Y de hecho esconde, ¿no? Muchas veces, que es algo que cuando haces terapia ves mucho, que es esto está tan en el corazón que muchas veces nos cuesta llegar y hablamos de no, quiero mejorar mi salud, pero en realidad lo que está detrás por ahí es un corazoncito que se quiere sentir incluido y quiere cumplir los cánones estéticos, ¿no? Y entonces esto ponerlo encima de la mesa. Ojo, yo no digo que no nos guste a todos y a todas estar guapos y sentirnos atractivos, eso sí que forma parte. Es cuando la presión de estar fuera es demasiado grande lo que boicotea, más allá de lo que veníamos hablando de, para mí, el estrés, que tiene que ver con la resistencia a la leptina, el sol y la neuroinflamación. ¿Incluiríamos también en este pilar de la salud, por lo que estamos hablando, la gestión emocional? Para mí, en los pilares, para mí es fundamental entender que en jerarquía de prioridades vitales, nuestro órgano, nuestro emperador es el cerebro. ¿No? El cerebro es el órgano que más energía va a recibir y que más consume. Aunque el ejemplo no sea muy afortunado, cuando nosotros vemos estos niños pobres que están desnutridos, lo que vemos es un cuerpecito muy pequeño y un cerebro enorme, porque el cerebro es el último que se queda sin energía. Cuando el cerebro, que lo veníamos hablando antes de empezar, cuando el cerebro activa una respuesta de estrés, lo que hace es llevar energía hacia él, ¿vale? El cerebro además no tiene almacenes, sino que explota a la periferia para funcionar. Y además, como gran emperador, pues tiene una muralla propia, que es la barrera hematoencefálica, para estar protegido de todo. Lo que nos define como seres humanos, ¿no? Lo más característico nuestro es nuestro coeficiente de encefalización. O sea, tenemos un cerebro muy grande que nos permite no ser el animal más adaptado a nada, pero sí el más adaptable. Y muchos de los problemas que vemos tienen que ver con garbancitos que ponemos en el colchón de nuestro cerebro que hace que el consumo energético sea mayor porque son procesos emocionales no resueltos que influyen en toda nuestra biología. Esto puede tener que ver con, entonces, entender qué me está pasando a mí y por qué el cerebro está dirigiendo a un sistema inmune que esté más activo o no activo, esté permitiendo que se produzca más energía o menos, es fundamental. Es fundamental. Y esto, a lo mejor, aunque me lo salte un poco, tiene que ver, o sea, no, creo que no somos capaces de entender la influencia que tiene el cerebro, o muchas veces no le damos la importancia que tiene a pesar de que lo sabemos, ¿no? Hablamos mucho del efecto placebo, pero el efecto placebo es coger una pastillita que no tiene principio activo y quitarte un dolor. ¿Eso quién lo hace? Este de aquí. Ayer revisaba un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard que les explicaron a unos trabajadores de hotel
que, oye, mirad, es que hemos calculado vuestro gasto calórico por limpiar las camas y todo eso, y es equivalente a hacer deporte cada día. Pues bien, por decirles eso, a las 3 semanas mejoraron sus marcadores de capacidades físicas y de salud. Les bajó la tensión arterial, les bajó la frecuencia cardíaca. Se hicieron personas más entrenadas. ¿Qué mensaje tendríamos que recibir y no estamos recibiendo? ¿Qué mensaje? ¿De quién? Ahora le decimos a los trabajadores que este trabajo es igual que ir al gimnasio, mejoras tus datos de salud, es decir, mejora eso, pero es por un mensaje, es por un mensaje placebo. Sí. Pero la sociedad no está recibiendo mensajes placebo. Todo lo que recibimos es nocebo. Exacto. Entonces, ¿qué se nos tendría que decir para empezar a que nuestra salud cambie? Aunque también hablaremos de alimentación, el descanso, toda esta exposición al sol, pero hay algo también que seguramente nos vendría bien como sociedad escuchar y no estamos escuchando. Si cada vez estamos más enfermos, en términos generales, también nos falta eso. Mira, a ver si... Me encantaría saber la frase mágica. Y a lo mejor no la tienes que tener, estamos reflexionando en alto. Pero hay un libro que me gusta mucho que se llama Dignos de ser humanos, que hace un análisis con datos objetivos si el ser humano tiende a ser altruista o egoísta. Porque nuestra percepción como sociedad, y en parte por nuestro cerebro, que tiene una cosa que se llama sesgo de negatividad, que tendemos a fijarnos más en lo negativo porque normalmente tiene que ver con la supervivencia que en lo positivo, y genera un sesgo, ¿no? Pues él, es un libro que durante toda la tesis es, en general, en momentos de peligro, el ser humano tiende a ser más altruista que egoísta. Y él dice siempre esto, ¿no? Es raro, como por ejemplo en el arte o en la cultura, cuando vemos una peli de un psicópata que rapta a un chico y lo tiene en un zulo durante 5 años, la crítica puede ser un análisis crítico y crudo de la realidad, cuando esto a lo mejor ha pasado una vez en la historia de la humanidad o ninguna, ¿no? Cuando vemos una peli de 2 personas que se enamoran, dicen, no, una película simplona y simplista, ¿no? Cuando en realidad es mucho más real que 2 personas se enamoren, ¿no? Entonces, yo creo, y de hecho es uno de mis pilares, que lo que deberíamos escuchar, o sea, primero, creo que deberíamos escuchar más o deberíamos conectar más con el amor. ¿De qué manera? Primero, diciéndolo. Segundo, agradeciendo. Y tercero, tocándonos más, ¿no? Virginia Satir decía que una persona necesita, ¿cómo era? Necesita, no recuerdo los números, pero algo así como 1 abrazo para sobrevivir, 5 abrazos para estar y 20 abrazos para subsistir, ¿no? Y ahora cada vez nos tocamos menos, sobre todo desde el COVID, ¿no? Hemos incorporado un nuevo miedo, que es el miedo a tocarnos, ¿no? Y todo se hace a través de una pantalla. Pero en una canción que escribí decía, te quiero de cualquier manera, lleves chándal o vestido o te pongas unas mallas, pero realmente no es lo mismo detrás de una pantalla. Pues creo que el ser humano se debería tocar más, se debería ver más, se debería escuchar más y se debería decir te quiero más y estar agradecido. Hay un instituto que se llama The HeartMath Institute que habla justamente sobre uno de los parámetros de un marcador de salud de los más robustos que existen, que es la variabilidad cardíaca. Es decir, cómo tu corazón genera coherencia entre cada latido, ¿vale? Esto es un predictor de salud y de longevidad muy, muy robusto, mucha literatura detrás. Pues estos han comprobado como el mero hecho de conectar, por ejemplo,
con emociones como el agradecimiento, como la gratitud o el amor, regula tu coherencia cardíaca. Pero no solo eso, sino que han hecho estudios que es en una habitación ponen a un sujeto que no sabe nada y hay 2 personas más que están entrenados en generar coherencia cardíaca en su corazón, ¿vale? Y entonces están todos medidos sus corazones. Pues en el momento en que ellos 2 se ponen a generar coherencia, el tercer sujeto también entra en coherencia cardíaca simplemente por contagio de la conexión. Por eso creo que deberíamos ir un poquito menos al miedo y un poco más al amor. Eso es lo que yo creo que es fundamental. Porque antes me decía, y me he quedado con eso, y lo he vuelto a recordar porque has vuelto a nombrar la palabra, ¿por qué dices que el egoísmo duele? Literalmente porque el ser humano lleva en este planeta 2 millones de años, ¿vale? El 95% de las generaciones humanas ha vivido en un tipo de sociedad que se llamaban las sociedades cazadoras-recolectoras. Nuestro sustento lo fundamentábamos en la caza y la recolección. Entonces, fue muy importante en esos momentos, entre otras muchas cosas, que la persona que encontraba el lugar de las setas escondidas o el lugar donde estaban los mejores crustáceos para recolectar, lo compartiera con la tribu. Y de hecho, ser altruista, ser generoso, lo que te daba es mucho prestigio social. Tú eras una persona... Entonces eso quedó intrincado en nuestros genes, que la colaboración... Nosotros aparecemos como especie y de golpe, pues de nuestro ancestro que es el Australopithecus, hay un cambio en la temperatura del planeta, empieza a llover menos donde estaba ese Australopithecus, desaparecen las junglas, aparecen las grandes sabanas y antes que hacíamos así conseguíamos frutos, ahora pues hay grandes extensiones de terreno sin vegetales y cambia nuestras estrategias de supervivencia a muchos niveles, ¿no? Entonces hay una transición biológica y compartimental hacia el consumo de alimentos de origen animal como una adaptación muy concreta, ¿no? Y el género Homo aparece allí, ¿no? Entonces, pero de golpe comemos animales, pero no somos ni los más rápidos, ni los más fuertes, ¿no? Entonces, se establecen muchas estrategias de supervivencia fundamentadas en la cooperación. Entonces, está muy sellado en nuestros genes que tenemos que cooperar. Y lo que vemos, entonces, ¿qué ocurre a partir de la agricultura, ¿no? Transitamos hacia, en vez de una diversidad nutricional determinada y estacional, a la dependencia de los monocultivos. Es el primer momento donde, bueno, esto nos permite, en principio, predecir que vamos a tener comida más adelante y eso nos ahorra tiempo para otras cosas, es verdad, pero por otro lado, también somos muy dependientes a las primeras hambrunas, o sea, las sociedades cazadores-recolectores no pasaban hambres largas. Las primeras hambrunas aparecen cuando dependemos de un monocultivo y si hay un mal tiempo, hay una plaga, hay un desastre de clima o lo que sea, perdemos las cosechas y se pasa mucha hambre y muere mucha gente, ¿no? Entonces, en ese momento, aunque mi biología sigue adaptada al compartir, ¿quién sobrevive? El que el excedente del cultivo se lo guarda para él para los momentos de carencia. Y ahí por primera vez empieza a ganar prestigio el egoísta. Pero nuestra biología sigue adaptada, nuestros cerebros son paleolíticos, siguen adaptados a aquello. Y entonces, cuando lo vemos por una resonancia magnética funcional, vemos que se nos activan las mismas áreas que se activarían, ¿no? Pues la sustancia, la corteza singular anterior, la corteza insular, la sustancia gris-periaqueductal, sustancias que tienen que ver, que se activan cuando te duele algo. Pues es que te duele ver una actitud egoísta. Literalmente te duele. Y la otra cosa que vemos muchísimo ahora es el impacto que está teniendo en nosotros como sociedad sentirme solo. La soledad
es una pandemia. Que no es estar solo, es sentirte solo, que es muy diferente. Pero cuando lo comparan, una persona que se siente sola responde diferente a una infección vírica que una persona que se siente acompañada. Una persona que se siente sola es mucho más probable que produzca un problema inflamatorio. ¿Por qué? Porque si nuestras estrategias eran cooperativas y yo estoy solo, ¿qué me queda? Sistema inmune muy activo para protegerme. Si es que tiene sentido. Entonces, tenemos que restablecer los vínculos, ¿no? Uno de los marcadores de longevidad más potentes que existen es tener buenas relaciones sociales. Yo creo que por eso España es un país longevo. Totalmente. No será por lo bien que comemos. Bueno, si recuperamos la dieta mediterránea. Eso sí. Sí, sí. Es verdad. No, es verdad. Nos da el sol. Yo creo que yo siempre pensaba, ¿no? Además es una cosa como muy curiosa que hay como... Yo no lo sé explicar muy bien, pero en España, en cualquier país está el sur y el norte, ¿no? Entonces, en el sur tienden a ser más dicharachers. Yo soy de Canarias, ¿no? Más tranquilidad. Yo siempre pienso, claro, porque cuando estás cuando la temperatura es amable, tú no te tienes que preocupar de quedarte sin casa ni nada. O sea, te quedas en la calle y no te vas a morir de frío, ¿no? En cambio, en el norte, hostia, tienes que preocuparte por otras cosas, ¿no? Estás un poquito más tenso, ¿no? Y bueno, pues esta actitud más desenfadada, estoy haciendo un poco de estereotipo, pero que muchas veces lo vemos, que es así, ¿no? Si quieres te cuento una anécdota larga sobre esto de entre Madrid y Canarias que me pasó una vez, pero bueno, la conducta del canario es mucho más desenfadada, relajada, tranquila. A pesar de que comen fatal. O sea, es uno de los índices más altos de obesidad de España. También por otras cuestiones socioeconómicas, ¿eh? Pero yo creo que lo compensa pues esto, el tener el sol, el estar al aire libre, la alegría, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Entonces, y lo que me parecía curioso es que luego, por ejemplo, pues Cataluña, ¿no? Yo vivo en Barcelona. Nosotros somos el norte, pero somos el sur de Francia. Pero en cambio en Francia más o menos están los mismos estereotipos entre los de Marsella y los de arriba, ¿no? Entonces, lo del sur-norte va por países siempre, pero creo que tiene que ver también con el clima, con el sol, con todo esto. Fíjate que aquí la zona de España es más longeva. Está en Galicia, en Ourense, o sea, Sí. está en el norte. Sí. Tienen mucho contacto con la naturaleza, probablemente tienen otro tipo de características determinadas que son importantes también. Recogiendo todos estos pilares, decías que tenías mucho, ¿qué nos falta? Mira, hemos hablado de luz, hemos hablado de amor, podemos hablar de agua. Para mí, bueno, el 90% del cuerpo es agua. Se dice que el 70% de tu peso es agua, el 99% de tus moléculas del cuerpo son agua. Y lo más interesante del agua es que ahora hemos aprendido que siempre habíamos estudiado las funciones, las reacciones químicas, sin entender que todas ocurren en un medio y que el medio es fundamental y ese medio es el agua, ¿no? Es lo que se conoce ahora como aquafotomics, ¿no? Habíamos hablado de la genómica, de la proteómica, de la metabolómica, pero lo que une todo eso es que todo ocurre en un medio acuoso y que el agua tiene que ver con la facilitación de todas las de todas las funciones corporales y es fundamental que bebamos agua de calidad. Y vivimos en un momento muy paradójico cuando, a pesar de que es tan importante para la salud del agua, la gente ha perdido la sed. Es raro eso. No, es verdad. No es tan tenemos que preguntarnos cuánto bebemos. No somos conscientes. ¿No? Algo tan importante para la salud. ¿Por qué? Bajo mi punto de vista y el de muchos autores que sigo. Número 1, porque bebemos agua cargada de tóxicos.
y bebemos agua que nos deshidrata. ¿Agua que nos deshidrata? Sí. Explícame eso. Número 1. En una botella de plástico, 240.000 nanoplásticos. Tenemos plástico en nuestra sangre para fabricar una tarjeta de crédito. El microplástico los encontramos en todos lados. Salió el otro día en New England Journal of Medicine que condiciona la probabilidad de que si tienes un infarto por la placa de ateroma, si tiene microplásticos, que mueras o no mueras en ese infarto. Tiene que ver con todo, con problemas autoinmunes, con problemas metabólicos. Por ejemplo, muchas personas que no pierden peso también puede tener que ver con un problema de toxemia a este nivel. Bien, entonces es normal que si el agua que yo bebo me intoxica, el cuerpo la rechace. Y lo segundo y más importante para mí, porque se tiene menos en cuenta, es que no sé si la gente se ha fijado que al agua no le llamamos agua, le llamamos agua mineral. Entonces, para que sea agua mineral tiene que tener minerales. Pero después buscamos el agua mineral, que le llamamos al agua embotellada, baja en mineralización. Eso ya ha cambiado, porque ha costado. Por ejemplo, has visto que Solán de Cabras. Yo tenía un amigo que trabajaba hace muchos años en toda la empresa que es Mau, que es Solán de Cabras y todo esto, y le decía, tío, o sea, estáis perdiendo una posibilidad de ser punteros. Tenéis una de las aguas más ricas en minerales y no lo aprovecháis porque no estaba de moda. Y ahora por fin hemos entendido que el agua es una de nuestras fuentes principales de minerales y que justamente el hecho de que sea muy pobre en minerales nos está impidiendo que incorporemos algo que es fundamental. Y no solo los 4 minerales básicos de calcio, sodio, magnesio y potasio, sino los 17 minerales traza que debería tener un agua cuando la bebíamos de una fuente medicinal de estas que iban nuestros abuelos a buscarla a la fuente de allí. ¿Por qué era tan buena ese agua? Porque tenía muchos minerales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando un agua es pseudodestilada? ¿Qué nos pasa cuando el agua es destilada? Que todo lo que bebemos, para compensar el equilibrio osmótico, lo orinamos. Cuando el agua tiene muy pocos minerales, bebemos y orinamos. Y que se fije la gente, la típica agua baja en minerales, tú te bebes una botella y meas 1,5 litros, porque tienes que generar un equilibrio osmótico. Entonces, el agua que estamos bebiendo nos deshidrata. ¿Qué hace el cuerpo? Protegerse. Entonces, por eso no estamos... no me des agua. No me des porque me deshidrato. No, lo que necesito es agua con minerales. Y ahora ya, poco a poco, eso se va entendiendo, poco a poco. Pero para mí es fundamental. Y hay cosas que, por ejemplo, la gente no relaciona con la deshidratación y que para mí fue un cambio también en consulta. Hay una hormona que muchos conoceréis que se llama histamina. ¿Por qué la conocemos? Porque tomamos antihistamínicos. ¿Cuándo los tomamos los antihistamínicos? Cuando tenemos una alergia, ¿no? Muchos procesos alérgicos o de asma. Bien, pues la principal función de la histamina, ¿por qué cuando yo me pongo rojo? Porque llevo sangre a una zona. ¿Y qué hago cuando llevo sangre? Llevo líquido. Entonces, muchos procesos alérgicos pueden tener que ver con que el tejido te está pidiendo agua. Son deshidratación. Y eso muy poca gente lo contempla. Entonces, en el momento en que tú, al tratamiento de las alergias, entiendes que uno de los factores que puede estar involucrado, y también de las úlceras de estómago, que también tienen que ver con la histamina, hay un señor que se llama Batman Dergiz que publica, que es un señor muy interesante, un médico iraní que fue preso político y no le quedó más remedio y era médico. Entonces la gente le venía a pedir consulta y no tenía nada más que agua. Entonces se hizo experto en tratar a las personas simplemente dándoles agua, ¿no? Un tío muy interesante. Pues de golpe dices, eureka, era el factor que me faltaba, ¿no? Entonces, porque hay dos cosas importantes en este momento. Número 1, la otra gran fuente de minerales es la comida. Pero con la agricultura intensiva hemos agotado los suelos y a pesar de que en las guías dietéticas te digan, este alimento tiene magnesio, no lo tiene, porque si el suelo no tiene magnesio, la planta no lo va a incorporar, ¿no? Entonces, simplemente que la gente piense por qué tenemos que tirar fertilizantes al suelo para que crezcan las plantas. Eso significa que el suelo está desnutrido. Y hay
lo podéis buscar en Google como ha bajado el contenido de minerales de todos los alimentos año tras año, ¿no? Esto lo mira mucho la OMS, lo publica, bla, 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 ¿no? Entonces, ya no lo consumimos con los vegetales, no lo consumimos con el agua, tenemos una deficiencia de minerales poblacional. Y la otra cosa, esto tiene que ver más con el agua, que a lo mejor la gente no sabe tanto, es que hay un orgánulo celular que a mí me gusta mucho, que son las mitocondrias, que todo el mundo conoce porque producen energía, ¿vale? El orgánulo celular que es capaz de fabricar la molécula de energía más conocida, que es el ATP. Pero en la fabricación de ATP se fabrica agua. Una mitocondria lo que hace es incorporar carbonos para liberar ATP, CO2, que por eso exhalamos, ¿no? Se llama respiración celular, y agua. Entonces, como tampoco nos movemos, que sería otro pilar a hablar, y no comemos de manera que ayudemos a nuestros mitocondrias a funcionar, que sería otro pilar a hablar, cómo deberíamos comer para nuestras mitocondrias, no aprovechamos la fabricación de agua por parte de nuestras células. Esto, entonces, para mí la hidratación adecuada debería ser con un agua sin tóxicos, rica en minerales y con una hidratación intracelular propia de activar nuestras mitocondrias. Ahí queda. Porque estudiar el agua es interesante, replantearnos qué tipo de agua tomamos y mirar esa parte de la mineralización. Y estaba pensando, Néstor, si ya los alimentos no tienen mineralización, hay veces que tomamos agua de baja mineralización, ¿no queda otra que tirar de suplementos? Porque si comemos, es decir, obviamente hay que mirar en sangre cómo están esos minerales, pero si no lo estamos ingiriendo, difícilmente llegaremos a ese punto que necesitamos. Ya no tienen los alimentos, el agua a veces sí, a veces no. Es muy probable que, por eso, por ejemplo, está tan de moda consumir magnesio, ¿no? Porque realmente es que muchas personas tienen deficiencia de magnesio. Magnesio, vitamina D, quizá. Bueno, yo vitamina D que se expongan al sol. Más que... Pero en cuanto a minerales, sí. Hay unas gotitas que son un complemento de muchísimos minerales, y ponerle unas gotitas en agua es una de las cosas que yo recomendaría. Porque o si vives cerca de la sierra y puedes ir a una fuente y beber agua de allí, mejor. O al menos parte del agua que bebes, añadirle un poco de agua de mar, que es, si el agua de mar está sacada de lugares biológicamente activos, también tiene todos esos minerales. Lógicamente, no estamos diciendo de beber solo agua de mar, porque son aguas hipertónicas, eso no podemos. Pero diluir un poco de agua de mar, que tiene muchos minerales, en el agua sería otra solución que muchas veces podemos hacer. Lo que pasa es que no puedes ir a la playa de aquí al lado y dar un buche. Tienes que ir a lugares muy determinados y que sean aguas certificadas sin tóxicos, ¿no? Al final, el gran médico de todo esto que en Francia es muy conocido, que fue René Quinton, que ha tratado durante mucho tiempo muchas enfermedades con sus soluciones de agua, ¿no? Soluciones con sus diluciones, quiero decir, ¿no? Aguas hipertónicas, aguas isotónicas, ¿no? Entonces, yo creo que es un pilar fundamental, que volvamos a recuperar nuestra hidratación y nuestra sed. Como acabas de escuchar, Néstor ha confirmado algo que hemos escuchado ya en otros episodios del podcast. Muchas personas tienen deficiencia de magnesio hoy en día, y eso puede traducirse en síntomas como músculos tensos, calambres nocturnos, dificultad para relajarse, problemas para conciliar el sueño y esa sensación de cansancio
constante. Por eso cada vez más gente recurre a la suplementación. Pero si alguna vez te has suplementado con magnesio y no has notado nada, quizás es porque muchos suplementos tienen un problema, no se absorben bien y además algunos de ellos causan molestias digestivas. Pero eso no pasa con el triple magnesio de nuestro patrocinador del episodio de hoy, B-Levels. Este suplemento combina 3 formas de magnesio de alta absorción pensadas para aprovechar al máximo el mineral y mejorar la tolerancia digestiva. El bisglicinato tiene una gran absorción y es respetuoso con el sistema digestivo. Suele recomendarse para ayudar a la relajación muscular y favorecer el descanso nocturno. El malato, además de mejorar la tolerancia del magnesio, está relacionado con la mejora de la vitalidad y la función muscular sin el efecto laxante de otras sales. Y por último, el N-acetiltaurinato es una forma innovadora sobre la que hay estudios que demuestran que favorece la salud cerebral y la digestión del estrés. Al combinar estas 3 formas, consigue que el magnesio llegue realmente a tus músculos, cerebro y corazón para relajarte y descansar mejor. Como siempre, lo más importante es escuchar el propio cuerpo y ver cómo te ayuda en tu caso específico. Personalmente, yo noto una mejora en la calidad de mi sueño cuando tomo triple magnesio y cuando no lo hago, y por eso de verdad lo comparto aquí. Si quieres probarlo, puedes hacerlo con un 5% de descuento usando el código Tiene Sentido. Solo tienes que escanear el QR en pantalla, seguir el enlace en la descripción o ir a tienesentidopodcast.com/triple magnesio. Qué bueno. Vamos por el movimiento, que me lo acabas de tirar del hilo del movimiento. Otra de las cosas que nuestro cuerpo espera de nosotros es que nos movamos. Casi todas las... como casi todo lo que tenía que ver con la supervivencia del ser humano dependía del movimiento, termorregular, ¿no? Cuando había frío nos movíamos, ir a buscar comida en la caza y la recolección, escaparnos de depredadores, ser curiosos e investigar el mundo, todo eso dependía del movimiento. Estuvo tan ligado a nosotros que el cuerpo no entiende que no nos movamos, no predijo que en un momento dado podríamos hacer así y abrir la nevera, ¿no? Como me decía una paciente, dice, el único movimiento que hago en el día es levantar la mano para pedir un taxi. Vale, pues eso no lo entiende el cuerpo. Entonces, durante el movimiento se producen muchísimas sustancias fundamentales para el funcionamiento correcto de toda nuestra fisiología. No solo es una cuestión de muchas veces lo simplificamos en metabolismo, ¿no? En quemar calorías o en ganar musculatura para la longevidad. Va mucho más allá. Durante el movimiento se regula el metabolismo, se producen sustancias antiinflamatorias. Es uno de las dos intervenciones que más van a activar la neurogénesis cerebral, es decir, mantener un cerebro joven, ¿no? Que esto es algo, es decir, a tener la experiencia de los 40, los 50, los 60, pero con la energía cerebral de los 20, por favor, ¿no? Entonces, eso sería lo guay. Entonces, para eso necesitamos producir, entre otros factores de crecimiento, el más conocido, Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF. Y BDNF, lo que más lo produce es el movimiento y el sol. Entonces, hay que salir a correr a la naturaleza. O entrenar cuando puedas, en vez de en un gimnasio con una luz azul artificial que está confundiendo todos tus fotorreceptores, fuera, sal a la calle cuando puedas a entrenar. Y ahora, aunque estamos hablando de movimiento, pero hemos vuelto a sacar, has hablado del cerebro, y antes se me quedó también colgado la neuroinflamación. ¿Por qué ahora estamos con el cerebro tan inflamado? ¿Qué nos está llevando a tener neuroinflamación? Esto es un temazo. Y ahí hay un paso previo de la neuroinflamación que mucha gente... O sea, la neuroinflamación suena como muy grave, ¿no? Pero mucha gente se sentirá identificado con, bueno, estoy cansado pero bien, ¿no? ¿Cómo estás? Cansado pero bien. O tener una sensación de nebulosa mental. Bastante habitual. Bastante habitual, ¿no? Pues eso es un inicio de una neuroinflamación, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre la neuroinflamación? Ocurre normalmente porque, a pesar de que hay unas
células que han adquirido toda la fama de nuestro sistema nervioso central, que son las neuronas, solo son un 10% de todas las células que tenemos en nuestro cerebro. Es curioso, porque el otro es un conjunto de células que se llaman células glía, glía de pegamento. Y decían, no, están de relleno. Hostia, el 90% de las células relleno, está difícil eso, ¿no? Entonces ahora hemos visto que son unas células que pueden cambiar mucho su conducta y pueden funcionar cuando todo está correcto, ayudan al metabolismo de las neuronas, las alimentan, limpian los residuos, tienen que ver con la desintoxicación de todos los metabolitos que producimos durante el día. Y también cuando el cerebro recibe un peligro, responder como si fuera una célula inmunitaria. Y son las que realmente activan la inflamación. Entonces, al final, una neuroinflamación tiene que ver con cualquier situación de peligro que llegue al cerebro. ¿Qué es lo más habitual? Porque si no, no te estoy respondiendo. Hay una gran conexión entre mi aparato digestivo y mi cerebro, lo que se llama el eje microbiota intestino-cerebro, ¿no? Entonces, una gran fuente de neuroinflamación es tener mal el aparato digestivo. Yo siempre digo que somos lo que comemos y estamos como cagamos, porque mi cerebro está como está mi intestino. Otra gran fuente pueden ser los insultos circadianos. Otra gran fuente. Otra tercera fuente es los tóxicos. Entendiendo tóxico también como una muy mala regulación de la glucosa. Es decir, la mala regulación de la glucosa altera el metabolismo de mi cerebro, de mis neuronas, generando también una respuesta de alarma. Por eso, digamos que cuando hablamos de Alzheimer, que es una neuroinflamación llevada a su última expresión, muchas personas durante un tiempo lo hablaron de la diabetes tipo 3. Entonces, insultos circadianos, aparato digestivo, tóxicos y falta de nutrientes esenciales para mi cerebro, principalmente ácidos grasos omega 3, sobre todo DHA, y efectivamente vitamina D. Para mí serían las causas típicas de neuroinflamación. Y ahora vamos por un nuevo pilar, que es la alimentación, que también ya había sacado antes. Recientemente te oí en una entrevista con Uriol hablar de que hay que salir del nutricionismo. ¿A qué te refieres exactamente? O sea, yo a lo que me refería con esto es que parece que todo tiene que ver con la alimentación y el ser humano es muchísimo más complejo. Y entonces simplemente entender que hay muchas más estrategias que tienen que ver con estos pilares de lo que mi cuerpo espera de mí, que yo puedo comer perfecto pero tener un problema con mi jefe y encontrarme fatal y eso lo tengo que atender, o puedo comer perfecto y no moverme nada, o recibir insultos circadianos o tener tóxicos. Entonces, que tenemos que ver nuestra tendencia para afrontar algo que es tan complejo como la salud del ser humano es aislar variables y encontrar aquella que sea la solución mágica. Y eso da mucha tranquilidad, ¿no? La keto lo cura todo. Pues no. Porque las soluciones no sirven para nada sin el problema adecuado. Y de hecho, en realidad, lo que me gusta transmitir a mí es que cuantas más estrategias conoces, menos peso tiene cada una. Y te puedes relajar, pues depende de cómo sea tu momento vital, pues me muevo más y como no sé qué, o me expongo más al sol, o tengo estímulos horméticos, lo puedo. Entonces lo que yo me refiero es que la alimentación, lógicamente, sigue siendo importante y hay que atenderla, pero no podemos decir que todo tiene que ver con la alimentación porque no es verdad. A eso me refería. O sea que es una visión demasiado simplista de la salud para mí. De hecho, ni siquiera la has puesto en el top 3 de pilares. O sea, no. De manera natural ha tardado en salir el tema de la alimentación. Sí. Que no le quita peso y que muchas veces y que muchas personas mejoran simplemente por tocar 3 cositas de su alimentación. Pero yo creo que hay que atender mucho más, que la salud es mucho más que lo que comemos. ¿Y qué papel juega la microbiota en todo yo diría, enciclopedia o libro que estamos montando hoy de la salud? Sí.
Pues, bueno, la microbiota juega... Pues es otro pilar importante a tener en cuenta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que probablemente ya ha salido mucho en este podcast, que tenemos al menos el mismo número de bacterias que células conviviendo con nosotros, ¿no? Y que estos microbios, cuando estoy hablando de 1 trillón de bacterias, 1 cuatrillón de virus, pues cumplen unas funciones corporales determinadas, como puede ser pues un filtro de lo que nos está llegando desde el exterior, producen sustancias que van a ayudar al desarrollo de mi intestino, que van a regular mi sistema inmunitario, que lo van a educar, y también cuando se desregula, que van a alertar a mi sistema inmunitario y por lo tanto es algo que realmente tenemos que atender y que tienen incluso la capacidad de influir en nuestra conducta. O sea, muchas veces existen sobrecrecimientos que te van a hacer que tú tengas más apetencia, por ejemplo, por el dulce. Y que te cueste más llevar a cabo una alimentación de comida real porque son tus microbios que te están generando este craving, esta hambre feroz por el dulce, ¿no? A esto hay un ejemplo muy gracioso, no sé si que es de un parásito que se llama el Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii es un parásito que crece en el intestino de los ratones, pero se reproduce en el intestino de los gatos. Entonces, el Toxoplasma gondii es capaz de inhibir el miedo de los ratones por los gatos. Entonces, cuando el ratoncito está allí y viene el gato a comérselo, no se escapa, se lo come y así el toxoplasma, que ha utilizado como vehículo de reproducción al ratón, se reproduce en el gato, ¿no? Entonces la microbiota sí juega un papel fundamental. Lo que pasa es que para mí, en general, la microbiota es consecuencia de los otros pilares. ¿Me explico? Es decir, es un subpilar. Es decir, si yo me expongo a un contexto de naturaleza, donde no hay un exceso de higiene, donde como por estacionalidad, donde respeto mis ritmos de comidas. Por ejemplo, tu microbiota se va... O sea, hay un estudio muy famoso que explica cómo el desarrollo de la microbiota adecuada y los ritmos de esa microbiota tienen más que ver con tus ritmos de comidas que con lo que comes. ¿No? Porque ella también sí... Entonces, hay un momento que hay unas bacterias que tienen que subir y otras que tienen que bajar y esa diversidad es lo que lo equilibra. Si constantemente yo como, lo que estoy generando es una alteración de la composición de mi microbiota porque no respeto esos ritmos, ¿no? Entonces, es verdad que yo puedo hacer intervenciones fundamentales para mi microbiota como tal, pero para mí es una visión demasiado pequeña. Necesito, o sea, mi microbiota va a estar bien si me expongo al sol, si como lo que toca, si me muevo. Por ejemplo, la actividad física induce muchísimo nuestra microbiota, ¿no? Entonces, creo que una microbiota sana, si no estamos hablando de patología, depende del resto de pilares. Vale. Pero en psiconeuroinmunología, la microbiota se considera un órgano clave. Sí, es que tiene la actividad metabólica de un hígado. Es decir, te produce vitaminas, educa tu sistema inmune, es un filtro de tóxicos que van llegando, regula los diferentes escenarios intestinales, es fundamental, es muy importante. Lo que pasa es que y hay que tratarlo y hay que atenderlo, y muchas veces hay muchos procesos que empiezan en el intestino porque hay una alteración de mi microbiota que va a generar una alerta inmunitaria. La alerta inmunitaria produce una permeabilidad de tu intestino, entonces eso hace que todavía entren más bacterias dentro del cuerpo o entren tóxicos, que genera una alerta inmunitaria tan grande que se contamina el resto del cuerpo, produciendo inflamación en todo el cuerpo, ¿no? Eso es un camino muy típico, ¿no? Pues de alteración de la microbiota, permeabilidad intestinal, pérdida de inmunorregulación intestinal, convenzo al hígado de que la cosa está muy mal en el intestino, pasa a circulación sistémica
inflamación en cualquier parte del cuerpo. Y también al revés. Se ha comprobado que si mi intestino recupera la capacidad de producir sustancias inmunorreguladoras, que es uno de los órganos con mayor capacidad de producirlo, periférica, lo que se llama inmunorregulación periférica, estas sustancias, principalmente las más conocidas, unos linfocitos que se llaman T reguladores, el nombre sugerente, ¿no?, que regula la respuesta inmune, son capaces de viajar a todo el cuerpo y regular inflamaciones alejadas del intestino, ¿no? Entonces, a pesar de que la intervención pues, puede ser, necesito que mi microbiota produzca ácidos grasos de cadena corta que van a inducir con mayor facilidad linfocitos T reguladores. A pesar de que eso es muy específico, el efecto es corporal, es inespecífico. Por eso es tan importante entender que la microbiota es fundamental, que convivimos con ella, que muchas de las sustancias que producen alimentan a nuestras mitocondrias, ¿no? Es interesante, sí. Y en realidad sabemos muy poco. ¿Con todo lo que se está divulgando? Sí. Eso es otro de los temas que todavía no hemos sido, cuando nosotros amplificamos genes, no somos capaces. Hace años se hablaba de un 70%, ahora probablemente será menos, pero hay una parte muy, muy importante de los genes que vemos que hay ahí que no sabemos ni tipificarlo. No sabemos si son arqueas, si son hongos, si son virus. Nos queda mucho por aprender de la microbiota. Por eso a mí a veces esto de no, para esto, este probiótico de esta cepa de no sé qué, para esto, digo, uy, es que esto es mucho más complejo, que es un ecosistema en sí mismo, ¿no? Es un planeta Tierra en miniatura ahí puesto, ¿no? Entonces lo que más sabemos que lo va a regular es la diversidad, que haya una buena diversidad para que el ecosistema se autorregule. Y entendiendo que hay, como en todo ecosistema, especies llave, que eso para mí es muy interesante y creo que será una de las cosas nuevas que se mirará, cuando hay ciertas especies que cuando ellas están reguladas, regulan nichos del ecosistema, ¿no? Y que son fundamentales para que se autorregule, ¿no? En cambio hay otras especies que al no ser llave pueden subir o bajar, que no impactan tanto en todo el ecosistema, ¿no? Eso lo vemos pues tanto en los bosques como también. Entonces yo creo que hay bacterias llave, ¿no? Para mí, pues la Akkermansia es una bacteria llave, probablemente algún patógeno tipo el Blastocystis suminis, patógeno no, algún parásito tipo el Blastocystis probablemente lo sea también y muchas veces lo intentamos erradicar. No, tiene Blastocystis, pues yo creo que también a su alrededor crece diversidad y creo que eso es a lo que se va ahora. Pero para mí, es algo que tengo una contradicción. ¿Por qué? Porque en consulta he tratado mucho la microbiota de las personas y he visto mucha mejora y por tanto creo que es algo que hay que seguir haciendo. Pero y a la vez siento que nos queda mucho por saber, que a veces vamos a ciegas. Doy un probiótico y cruzo los dedos, porque ahí hay un trillón de bacterias, ¿no? Entonces a veces funciona, a veces no, queda recorrido por ahí, creo yo. Este pilar no lo ha sacado, pero siento que en algún momento iba a salir, que es el descanso, el sueño. Total. Pero antes de preguntarte por una higiene del sueño, siendo importante el descanso, ¿por qué escribiste un libro sobre insomnio? Sí, pues mira, la verdad es que bueno, yo fue la época, estoy hablando, no sé, 2015, que yo empecé a estar, 2015, 2016, por ahí yo empecé a leer mucho sobre ritmos circadianos y todo eso. Y donde aparecía el sueño de una manera fundamental. Y luego, por aquella época, una de las empresas con las que estaba, que era Mount Hunters, tenía un socio que era Uriol, creo que ha salido antes, sí, que empezó a tener muchos problemas de sueño. Y entonces dijimos, oye, vamos a hacer algo con el sueño. Y ahí fue, bueno, la combinación de que era un interés que tenía en ese momento de ritmos circadianos y tal, y una persona a la que quiero que estaba sufriendo, que me hizo investigar más sobre esto. Y entonces, pues poco a poco, pues fui ganando expertise. Y eso me llevó a
pues a ver más personas y a darme cuenta de que se habla mucho de la higiene de sueño, pero normalmente eso le va bien al que no tiene problemas de sueño. Pero cuando ya tienes un problema de sueño, eso es tan disruptor, genera tanta alteración interna, tanto miedo a no dormir, que va más allá, ¿no? Entonces, la pretensión del libro era para, sobre todo, explicar sin más allá, o sea, sin pretender curar, porque no es tan fácil, sino poder explicar que muchas veces detrás de tu insomnio lo que hay es una sensibilización central, es decir, un cambio vital donde el sueño empieza a adquirir tanta importancia y tu vida empieza a girar tan alrededor de dormir o no dormir, que todos esos cambios justamente son los que están boicoteando tu sueño. Entonces, es las ganas de dormir la que está haciendo que no te duermas. No duermas. Sí, eso se llama forzar lo espontáneo. Igual que yo no te puedo decir, o sea, nadie te enseña a dormir y a no dormir, simplemente ocurre. Y además esto se lo oía a Berto Romero una vez que decía, y es la única función corporal, eso sí, que primero tenemos que hacer como si durmiéramos y luego dormir. Es decir, yo me pongo así como si, no hay nada, no me pongo así como a comer de una manera determinada, pero para dormir sí. Pero aparte de eso, simplemente ocurre. Entonces, lo único que tienes que hacer es quitar todos aquellos boicots que están generando en tu cerebro una alarma que no permite que se exprese aquello. Si yo te digo, Eli, dime algo espontáneamente, ya no te sale. No me sale. Porque te lo he pedido, porque ya no es espontáneo. Entonces no le podemos pedir al sueño que venga al sueño. Eso es. Entonces, cuando tú le pides al sueño que venga, desaparece. Cuando tú le pides a un... Pero qué angustia. Sí. ¿Quieres dormir? Es decir, no sé si le hacemos trampa al sueño o el sueño nos hace trampa a nosotros. No sé qué va primero. Nosotros le hacemos trampa al sueño. Entonces, nosotros nos hacemos trampas a nosotros mismos. Entonces, básicamente este es un libro para explicar que puede ser que estés en un momento, que es lo que yo llamo el insomnio de dentro a fuera, donde estés cayendo en la trampa de forzar lo espontáneo. Donde tú has empezado, pues, ¿cómo transitamos de una mala noche a un problema de sueño, ¿no? Pues tú cuando tienes una mala noche, pues ni te lo planteas, dices, bueno, he dormido mal, ya está, mañana dormiré bien y además seguro que dormiré mejor porque voy cansada y dormiré bien. Entonces ahí todo bien. Pero en el momento en que te ocurre 3, 4, 5 días y empiezas a decir, uy, es que me revienta no dormir, ¿no? A ver qué tal esta noche, y dices, bueno, voy a empezar a no quedar por la tarde con mis amigos porque me activa mucho y entonces no dormiré. Y voy a quitar el café y voy a ponerme gafas rojas, que funciona, y voy a hacer ejercicios de meditación. Y empieza tu vida a girar alrededor de dormir, no dormir, con todo el sentido del mundo, porque es muy disruptor no dormir, exacto, ¿no? Pero acaba ocupando tanto espacio cerebral que nos acaba generando una dificultad. Y el planteamiento es lo que se llama una sensibilización. Es simplemente que estemos hablando del sueño o alrededor del sueño, te activa. Sí. Porque te da miedo la noche. Entonces, en ese momento vamos mal. Y lo que se trata es de desandar el camino que te llevó a la sensibilización. Recupera todo aquello que abandonaste con sentido común, abandona todo aquello que incorporaste, utiliza estrategias profundas o estrategias diferentes de cómo relacionarte con el sueño, que es la parte difícil y que explicamos en el libro, y probablemente podemos utilizar entonces algunas estrategias concretas, pero llega un momento donde yo normalmente en estos casos digo, fuera todos los suplementos, fuera. Y, oiga, bueno, si quieres por la noche no te expongas a pantallas, pero ni gafas ni nada. Y el objetivo no es, entonces el objetivo no tiene que ser dormir. De momento tu primer objetivo es descansar. Yo te voy a ayudar a descansar. Da igual que no duermas bien, si por el día te encuentras bien, ¿verdad?
Entonces cambiamos el objetivo. Y eso es fundamental. Y cuando consigues descansar y dormir, llegan los sueños. Y me quedo con el bonus extra que tiene el libro, que me pareció muy curioso, en el que habla de que los sueños nos traen información. Mm. Según lo que soñamos, podemos interpretar cómo estamos a nivel de salud. Esto sobre todo, quien más sabe es el coautor del libro que se llama Bernardo. Bernardo Ortín, que os lo recomiendo, es una pasada de persona y es uno de mis mentores, digamos. En el sueño ocurren dos cosas, ¿vale? Desde el punto de vista más, vamos a decir, biológico, el sueño ocurre en un momento del ciclo de sueño que se llama la fase REM. Uh-huh. En ese momento nuestro cerebro está encontrando soluciones a los problemas emocionales del día. Por eso es tan importante cuando dicen, no, me voy a dormir muy preocupada y me levanto y ya sé lo que me pasa. Eso ha ocurrido durante la fase REM, que es donde soñamos, en la fase onírica. Por eso es muy importante. ¿Como la última etapa más cercana al despertarnos? No, durante el sueño nosotros dormimos, sí y no, perdón. Cuando nosotros nos vamos a dormir, Uh-huh. Dormimos en ciclos de 90 minutos, ¿vale? En cada ciclo de 90 minutos hay una fase no REM y una fase REM. Al principio de la noche, la fase no REM es más larga y la fase REM es más corta. Y a medida que vamos avanzando en la noche, la fase REM es más larga y la no REM es más corta. Entonces sí, pero desde el principio de la noche hay ya ciclo REM. Hay ciclo REM, ¿vale? Entonces, una de las partes, o sea, es donde fijamos aprendizajes y encontramos soluciones. Y luego, desde un punto de vista de lo que hablábamos más de lo que explica Bernardo, el sueño tiende también a incorporar aquello que le faltó, aquello que tu cuerpo de alguna manera y tu sistema nervioso encontró de una vivencia que no estaba. Por eso hay veces que tú parece que tienes un sueño que es desagradable, pero tú te encuentras bien. ¿Por qué? Porque le has dado coherencia a una experiencia, porque faltó, es decir, tienes un sueño gritándole, vamos a hacerlo, iba a decir a tu jefe, pero vamos a hacerlo más grave, a tu hijo, ¿no? Que puedes decir, jope, te levantas y dices, jope, me debería sentir mal, pero siento una sensación de paz. Entonces, ¿por qué? Porque probablemente en esa experiencia tu cerebro interpretó que hay que poner un límite. Luego no hay que cogerlo literal y empezar a gritar a tu hijo, pero probablemente hay algo que tiene que ver con esta relación y que yo no supe poner un límite con todo el cariño. Por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, el sueño trae aquello que falta, dicen los expertos en sueños. Es interesante explorar eso, pero vamos avanzando y a mí me venía algo que leí hace poco en tus redes sociales, Néstor, que era el cuerpo es eléctrico y lo que no nos carga nos drena. Y tenías la publicación donde había actividades o acciones de qué nos drenan y qué nos cargan. Obviamente estamos hablando de salud y si hablamos de salud hablamos de energía. ¿Cuáles son esas actividades, esas acciones que nos cargan? Porque yo creo que los que estamos aquí preocupados por nuestra salud queremos vivir con vitalidad y queremos tener energía. Totalmente. Sí, de hecho, la definición de vida tiene que ver con la estructura y la energía que lo anima, que le da alma. Entonces, sin energía no hay vida. Eso lo dijo Newton. Entonces, hay situaciones que estamos aprendiendo que tienen que ver con un flujo de electrones que van a permitir, entre otras cosas, alimentar a nuestras mitocondrias, ¿vale? Y las principales que conocemos son básicas. Una que ahora está muy estudiada, el grounding.
¿Por qué el grounding tiene tantos efectos antiinflamatorios y se ha comprobado tanto? Básicamente porque nos recarga. Básicamente porque nos ayuda a descargar la contaminación electromagnética que recibimos porque somos toma tierra, y esto lo podéis mirar con cualquier tester, y porque nos recarga a nivel de cogemos electrones del planeta. También visitar la propia naturaleza genera lo mismo. También exponernos a la luz solar tiene esta función, porque la única manera de movilizar un electrón es básicamente por un fotón, ¿no? De hecho, se ha comprobado que el agua de nuestro cuerpo, esto lo dice un autor que se llama Gerald Pollack, se estructura de una manera que se llama agua EZ, que son las siglas de Exclusion Zone Water, ¿no? Cuando el agua entra en contacto con una membrana biológica, pone las cargas positivas a un lado y las negativas al otro. Eso acaba generando una polaridad y por lo tanto como si fuera una pila. Se llama agua EZ, Gerald Pollack siempre hace la broma porque dice easy, ¿no? Easy water, it's easy to remember, ¿no? Es fácil de aprender y por eso lo llaman así. Y entonces ahora estamos poco a poco aprendiendo cómo que transformemos el agua de nuestro cuerpo en agua EZ, tiene ciertas funciones a nivel de energía corporal porque produce esa pila. Queda mucho recorrido al respecto. Ya se ha comprobado que tiene que ver con la ayuda a la formación de ciertas proteínas, con la circulación sanguínea, y es una de las fuentes energéticas, es una de las fuentes de energía más importante que tenemos, y lo estructura la exposición a los rayos infrarrojos. El agua EZ crece cuando me expongo a luz infrarroja y decrece, por ejemplo, cuando me expongo a un wifi. Bañarme en el mar también hace lo mismo, genera esta carga eléctrica. Los hindús le llaman prana, es lo mismo. Y creo que ponía que el aire del mar sí, también energía. Es muy rico en electrones, sí. Igual que el aire de bosque. ¿No? Por eso ahí, ¿no? Ahora se habla del síndrome de falta de naturaleza, ¿no? Total. Que hoy justo es el Día del Medio Ambiente. Leía por ahí y antes vi una publicación que decía, la naturaleza, lo publicaba una pediatra muy interesante, muy valiente, que se llama Elena Codina, que está haciendo trabajos de medicina ambiental en endocrinología pediátrica. Es brutal lo que está haciendo en un lugar no muy amable para hacer este tipo de trabajos. Espectacular. La conocí hace poco en una mesa redonda y decía, la naturaleza no es un lugar a visitar, es nuestra casa. Y volvemos a la frase del principio de la intensa felicidad que sentimos por el avistamiento fugaz de un animal libre en la naturaleza, no es más que la nostalgia cuando nosotros vivíamos en ella. Y de hecho, hay un inmunólogo que a mí me gusta mucho, que habla mucho de microbiota, que se llama Graham Rook, y él dice que todos estos cambios medibles que observamos en las personas cuando están o ven naturaleza, solo por el mero hecho de mirar naturaleza, cambia nuestra frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso nos ponemos de fondo de pantalla un paisaje natural, cambia nuestra tensión arterial, nos calmamos, es porque reconocemos que es nuestra casa, que el ser humano puede vivir en muchos lugares, pero sigue reconociendo que su hábitat es la naturaleza, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, el verde cómo refleja la luz, los olores del bosque, el contacto con la piel y la captación de electrones, es muy bestia a este nivel. Hemos hablado de muchos pilares. ¿Alguno más que quieras incorporar? Bueno, hemos hablado de luz, hemos hablado de agua, hemos hablado de amor, hemos hablado de movimiento, hemos hablado de microbiota, hemos hablado de emociones, de alimentación, de descanso. Hemos hablado de relaciones sociales. Yo te diría que hay dos, uno que tiene que ver mucho con esto, que es propósito. Se ha comprobado, hay una diferencia, o sea, se ha comprobado que las personas que tienen un propósito en la vida es otro de los marcadores de longevidad.
Entonces, tiene sentido. Y un propósito no es un objetivo. Un objetivo es sacarme una carrera. Un propósito es, si quiero sacarme la carrera de filosofía, es disfrutar aprendiendo de la filosofía. Ese es el propósito. Entonces, que encontremos un propósito es algo que es importante para la salud del ser humano. Y el último que me gusta siempre decir es la flexibilidad. Habría muchos más, pero ¿qué quiero decir con esto? Que nada de lo que hemos hablado genere más estrés del que pretende quitar. Que la cabeza es redonda para que los pensamientos circulen. Que hay momentos que nos podemos dedicar más a una cosa y más a otra. Y que si le ponemos demasiado peso a los pilares y no somos flexibles, también enfermaremos. Cuando entiendes que quizás no es tan difícil poder llevar una salud óptima, se vaya haciendo poco a poco para no generar estrés, porque si no, no conseguimos el resultado óptimo. Cuando tú decides decir, me voy a hacer cargo de mi salud, ¿sería interesante hacer un detox? Hacer algún tipo de limpieza, decir qué me sobra de lo que tengo para empezar ahora a que lo nuevo me nutra. Yo creo que, desde esta perspectiva lo veo súper importante. Es decir, hay mucha gente que dices que no consigo hacer actividad física, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y digo, a ver, explícame tu día a día. Y digo, es que no te cabe. Entonces, es que a lo mejor tienes que soltar algunas de las cosas para incorporar esta, porque es que si no, no podemos, ¿no? Que es la típica broma de las redes sociales de me levanto, veo amanecer, hago yoga, medito, escribo las 10 cosas que tengo que hacer en el día, me tomo un té matcha, no sé cuánto, digo, no me da tiempo de nada, ¿no? Ya me toca acostar otra vez. Sí. ¿No? Entonces, realmente, pues sí, hay que soltar también. Y hay que darse cuenta de qué realmente te da fuerza y qué te la quita. Y yo creo que eso es fundamental. Desde esta perspectiva sí que creo que hay que soltar mucho. ¿Y cuál es desde la perspectiva que no? Porque me la has dicho varias veces y me estás dando a entender como esa sí es válida frente a cuál no es válida. Gracias, hostias. ¿Cómo sabes leer entre líneas? No, me refiero a que yo no soy muy partidario de los protocolos detox como tal, de protocolo detox de suplementación y jugos verdes. ¿Por qué? Porque si hablamos de toxemia en particular, normalmente cuando una persona nota que está intoxicada, no está más expuesta que su pareja o que su alrededor a los tóxicos. ¿Por qué ella los nota y la otra persona no? Probablemente porque hay algún factor que está boicoteando su capacidad de limpieza. Es decir, desde un punto de vista más fisiológico, los sistemas que tienen que ver con la limpieza y protección celular son los contrarios a la alarma y actividad del sistema inmune o a la actividad alarmante del sistema nervioso. Entonces, si yo estoy estresada o estoy inflamada, no puedo desintoxicar. Entonces, como no desintoxico, noto síntomas de toxemia. Entonces, me gasto un dineral y un esfuerzo en suplementos y no funcionan porque primero hay que desinflamar. Entonces, por eso yo digo, vamos a ver, siempre digo lo mismo, las soluciones no sirven para nada sin el problema adecuado. Entonces, primero hay que entender por qué tú tienes estos síntomas y a lo mejor si desinflamamos ya no hace falta que hagas ese protocolo o a lo mejor sí que te puedo ayudar, pero primero hay que hacer esta fase pre-tox, podemos decir, ¿no? Porque en la mayoría de los casos hay mucho más bloqueo de la desintoxicación que problemas de limpieza. Y cuando hacemos un pre-detox, siempre lo pensamos mucho en el cuerpo, limpiar toxinas, pero ¿lo harías desde un punto también mental y emocional? Es decir, cuando decimos vamos a limpiarnos, hay que hacer una limpieza, si la salud es integral, el detox
¿No debería ser integral también? Y es complejo, ¿eh? Porque tú dices, espérate, vamos a empezar parte por parte. Bueno, o sea, no solo sí, sino que si hemos hablado que el cerebro es el emperador del cuerpo, si es el órgano en jerarquía de prioridades vitales más importante, es el único con capacidad de cambiar tu estado completo en instantes, porque todas las otras relaciones corporales tienen que ver con respuestas humorales, ¿no? Con sustancias que yo libero y que van a hacer su efecto. Este no, este tiene un cableado con todo el cuerpo y hace ¡pam! Y te cambia todo. Tú estás triste, te cuento un chiste y te encuentras mejor, tienes más energía, porque te has reído. Y eso, ¿pero qué ha pasado? Que el cerebro ha cambiado su conducta. Entonces, no solo sí, sino lo primero es eso, es entender qué desórdenes hay en tu vida. Entonces, y esto es complejo, pero, o sea, forma parte de decir, es que yo no te puedo ayudar. Esto me pasa mucho en redes sociales. No, ¿qué hago para...? No, que tengo hipotiroidismo. Bueno, pero es que tenemos que entender cómo ha llegado este hipotiroidismo. Y muchas veces, como habréis oído por ahí, si no quieres tomar pastillas, tienes que tomar decisiones. Entonces, necesitamos entender qué le pasa a tu vida, ¿no? Yo hace mucho tiempo que estoy obsesionado con esto y luego me pasa una cosa por ignorante, pero que me gustó mucho y fue un regalo, que siempre decía, es que los terapeutas hemos hecho algo muy raro, que es sacar la vida de las personas de la consulta. Antes, el típico médico o el estereotipo de médico que nosotros tenemos de pueblo, da igual el enfoque que tuviera, pero sabía quién eras, conocía a tus padres. Iba a la casa de los pacientes. Iba a la casa, te veía correr por ahí, sabía si eras más pillo o no, sabía de tu vida. Y eso lo aplicaba en la persona que trataba. Pero ahora seguimos muchos terapeutas no preguntando por tu vida. Y es fundamental. O sea, ¿cómo voy a hacerte yo un detox si no sé cómo es tu vida? Entonces, una vez hice una charla que era From the Evidence-Based Medicine to the Life-Based Medicine, una medicina basada en la vida. Y yo que me pensaba que era muy ocurrente, resulta que Ayurveda significa el conocimiento de la vida. Y digo, pues listo. Hace 5.000 años, ¿vale? Entonces, vale, ok, pero fue muy guay aprenderlo, ¿no? Entonces sí, creo que la vida hay que incorporarla en las consultas, hay que traerla de nuevo. Y en ese último pilar que me decía, que hay más, pero ese último que me has nombrado de la flexibilidad, yo sé que muchas personas que aterrizan en este podcast o aterrizan un poco en la sección de salud y autoayuda de cualquier librería, es demasiado, me siento abrumado. ¿Por dónde empiezo? Porque la respuesta es todo es importante, porque todo forma parte del todo. Entonces no puedes hacer solo una cosa para curarte de todo, lo tienes que hacer todo. Pero si hablamos de flexibilidad también, ¿por qué lugar empezamos? Porque todo a la vez, entonces entramos en control. He hecho esto. ¿Cómo lo ponemos fácil en salud para aquel que aterriza por primera vez y aun entendiendo que llegará al todo, tiene que empezar por un sitio? ¿Cuál es ese sitio? Yo normalmente digo, por el que te sea más fácil. Puede ser alimentación, ejercicio, el sol. Ya, pero esto no va a ser suficiente. Empieza por lo que te sea más fácil y lo que te genere más felicidad. Porque siempre volvemos a lo que nos hace felices. Y si lo que empiezas te hace feliz, te va a dar energía para hacer el siguiente cambio. Esto queda muy hippie y luego es difícil llevarlo a la vida de las personas, lo sé. Pero como terapeuta lo hacía así. Hostia, es que no me veo de hacerlo todo. Normalmente, al revés, yo jugaba a lo contrario. Decía, no, voy a empezar a comer bien, a hacer deporte y a ver salir el sol cada mañana. Digo, demasiado. Para. No. Empieza por ir 3 días a caminar. Depende de cómo yo vea la capacidad o lo lleno que está un vaso de una persona, pero empieza por ahí. Empieza por aquello que tú digas, esto me cuesta poco esfuerzo. Néstor, vamos, sé que estoy intentando apretar un poco y tiene todo el sentido, aquello lo que te cueste menos, lo que te haga más feliz. Pero desde el lugar en el que escucha nuestra audiencia,
Hay gente que todavía no puede, no es que no quiera a veces, no puede tomar decisiones Sí, y está esperando que alguien le diga por aquí. sí. Porque lo necesita simplemente, no porque Total. no quiera, sino porque no puede, lo hablamos antes, no siempre es fuerza de voluntad, es que hay veces que no podemos. Si tú tuvieras que decir un sitio para aquella persona que todavía no puede tomar una decisión, ¿cuál es? Un sitio, es decir, Un lugar, un pilar. Es que depende tanto de lo que le pase, pero me mojo, lo estoy pensando y me mojo. Yo te diría, respetar tu descanso, Ujú. comer cuando es de día. Ya no te digo ni qué comer. Comer solo cuando es de día. Y empezar a moverte. Pues te agradezco que te mojes, porque esto va en contra también de la línea editorial de este podcast, porque no queremos dar pastillas milagrosas, porque que no queremos hacer planes, porque Sari Arpone me lo ha dicho muchas veces durante la entrevista, todo depende. Sí. Y aunque huimos de los depende, porque los depende no hacen clic en YouTube, la gente busca y queremos, dime qué hago, por favor. Sé que justo nosotros no queremos apretar tanto para que me deje el plan exacto, qué como exactamente, ni qué bebo exactamente, pero esto solo va en este encuadre para aquellas personas que no pueden de verdad tomar la decisión. El resto que se haga cargo de sus decisiones, de su plan de vida y que no sirva como que hemos intentado hacer, tener clic, sino simplemente para aquellas personas que hoy han salido y ha estado muy presente que no todo el mundo, no todo es cuestión de fuerza de voluntad, que la vida es más compleja y que hay veces que simplemente no podemos. Por eso te he apretado en ese nivel, Néstor, no porque quiera la fórmula mágica. No, y que solo quería hacer un matiz que, justo, gracias por aclararlo, porque pensaba en esa persona, porque si yo hablara de mis pilares, la luz estaría por encima de lo que he dicho. Pero por mi experiencia, a pesar de que parece muy fácil, es uno de los más difíciles de incorporar. Y por eso no lo he dicho. Pero si tú tienes la posibilidad, el exponerte a la luz del sol sería para mí el uno, el primero del que he hablado. Pero para generar cambios he hablado de estos otros por eso, porque creo que para muchos es difícil. Gracias, Néstor, porque son más de 100 invitados los que he tenido aquí. Y es verdad que siempre traigo al especialista en algo concreto para darnos luz en una cosa. Pero hoy contigo hemos conseguido hacer como si la salud es integral, quizá el conocimiento es integral y este sería como por dónde empiezo a entender qué es lo que tengo que hacer para todas esas personas que se sienten muy abrumadas con tanta microespecialización de contenido con la integración en su vida, que tiene sentido cuando llevas avanzando en este camino del bienestar, pero siento que hemos creado como una conversación para empezar y para repensar cuando ya has empezado, ¿no? Porque volver a entender la salud de forma integrativa, la salud de forma óptima, que era la primera pregunta y que nos ha servido para toda la conversación, no hemos necesitado más. Te lo agradezco mucho. Sí, ¿puedo añadir dos cosas? O sea, primero, gracias, me he sentido súper cómodo, me encanta... Me estaría aquí hablando contigo muchas veces, muchísimo más rato porque es muy agradable, muy acogedor y no es fácil eso. Le daba vueltas a esta última pregunta y decía que hay un prepilar, que hemos hablado de él, que es... ¿Verdad que hemos hablado del amor? Pues antes de empezar a hacer nada, hay que empezar a tener amor por uno mismo. En el sentido de... El clic tiene que ser que tu cuerpo no va en tu contra. Y creo que eso es algo que está súper instaurado inconscientemente en todos nosotros. Y tiene que ver con cómo nos están informando la salud últimamente.
Y, por ejemplo, tiene que ver con que te dicen, vamos a distribuir la carga calórica a lo largo del día para que llegues a la comida sin hambre. Pero ¿qué locura es esa? Si la señal más importante que tiene de tu cuerpo que está preparado para comer es el hambre. Si a mí me dicen que una señal de mi cuerpo va en mi contra, me están diciendo que mi cuerpo va en mi contra. Si yo cada vez que tengo un dolor, a la primera de cambio, me tomo un analgésico, si cada vez que tengo una inflamación me tomo un antiinflamatorio, me están enseñando que la inflamación que produce mi cuerpo está yendo en mi contra y está yendo a mi favor. Entonces, cuando tú de golpe haces el clic y dices, no, que mi cuerpo está haciendo lo que puede y va a mi favor, creo que genera mucho. Entonces, el impulso para incorporar los pilares empieza con que te reconcilias con tu cuerpo. Y el impulso es el amor. Y si me lo permites, me gustaría con esto, porque me he acordado ahora y me venía, tengo un poema que habla sobre el amor y a ver si lo recupero porque no me lo sé de memoria. Y lo podríamos compartir. Claro que sí. Dice, mira, caímos en el vacío de nuestros miedos y vimos cómo nos tapaban la boca, nos trataban de loca, nos querían quietos. Y esa voz dentro de mí que no calla y me dice que el tiempo se agota, que nos fuimos, que me quite las botas. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Veo a mi alrededor anestesia, un saco de experiencias mal resueltas, de inseguridades a cuestas, de caretas puestas. Percibo la confusión, la degradación de la felicidad a un chocolate con churros, a cualquier serie que si no me aburro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Siento el plástico crecer y la sensación patética de pertenecer a una sociedad enferma de estética. Y así, dormidos en la eterna siesta, olvidamos que en el centro del pecho está la respuesta. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y eso es lo que creo que es el impulso para aplicar los pilares. Conectar con el corazón. Tiene sentido. Gracias. Gracias a ti. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.